Chicos, bueno, primero, gracias por asistir. Estamos comenzando nuevamente con este curso con Farmacología Clínica 1. En este nuevo semestre, quienes vamos a dictar el curso es el profesor Luis González y yo, Claudio Lave. Vamos a trabajar habitualmente con Meet, como veíamos, y también con Classroom, como para que también se vayan incorporando en el Classroom una vez que tengan el link del curso. O si no, los voy solicitando la inscripción con sus correos electrónicos. De momento en intranet a mí me figuran 28. Vamos a consultar si esa va a ser la lista oficial. Si no, vamos a ver cuántos vamos a hacer realmente en el curso en este momento. Todavía nos estamos familiarizando nuevamente con la plataforma de intranet, porque como ustedes saben mejor que yo, lo más probable, nos cambiaron un poquito cómo se suben las cosas, así que el calendario académico y todo lo vamos a trabajar por Classroom por mientras, para que no tengan dudas con eso y sepan más o menos cómo y cuándo se van a ir viendo las actividades. Así que ahora los dejo con el profe para que tengan la presentación de la asignatura. Muchas gracias, profesora. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Eh, Como les dijo la profe, sean bienvenidos al curso de Farmacología Clínica 1. Esperamos poder tener unas buenas actividades con ustedes durante este y el próximo semestre. Bueno, como ustedes sabrán, el equipo docente de la asignatura no está localmente en su región, por ende la mayoría, todas las actividades que hagamos en el curso, salvo alguna cosa excepcional que podría ocurrir, pero que de momento no está programada, deberían ser siempre online, salvo las evaluaciones. Así que, bueno, el objetivo de hoy es empezar con algunos conceptos básicos relativos a la asignatura y presentarles las condiciones generales del curso. Así que les voy a transmitir una presentación. Estas presentaciones, la mayoría de ellas están alojadas ya en la plataforma de Classroom que les mencionaba la profesora. Si alguno no sé si ustedes manejan el sistema del G Suite, lo utilizan más allá del correo electrónico o utilizan otras plataformas, pero por lo menos la plataforma de Internet nos da como unas ciertas limitaciones en lo que refiere a peso de archivos. Entonces, para almacenar todos los contenidos del curso, los contenidos complementarios y todas las demás cosas, nosotros preferimos trabajar con Classroom. Entonces, lo importante es que en Classroom ustedes se registren con sus cuentas institucionales, ya que son las que les permiten ingresar con todos los beneficios, las notificaciones y todo el asunto. Al igual que para ingresar a las clases. Normalmente nosotros dejamos configurada la sesión para que reconozca los correos de la UTA y se supone que no deberíamos tener mayores problemas para que puedan ingresar, pero si de repente no han configurado bien su correo electrónico, probablemente les va a pedir autorización a la persona que está organizando la reunión, que vendría siendo yo, la profe. Entonces, si ustedes no ingresan con su correo institucional, lo más seguro es que les va a pedir permiso y no sería problema cuando estamos iniciando la clase, pero cuando ya estamos, entre comillas, proyectando la presentación, nosotros no podemos ver en paralelo las solicitudes que van apareciendo, así que no los podríamos dejar entrar. Así que si es que pasa esa situación durante las primeras semanas, por favor nos van interrumpiendo para poder dar paso a los que ingresen, igual que si alguien tiene algún problema con su correo institucional, que igual lo aproveche de solucionar, ya que va a ser la principal herramienta que les va a servir para trabajar. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver en la presentación. Como les decía, voy a proyectar, voy a apagar mi cámara igual para que no se pegue la presentación y nos vamos a ir entonces a la primera de dos presentaciones que vamos a hacer el día de hoy.
cualquier duda, cualquier consulta, me pueden ir interrumpiendo. La idea es que siempre participen lo más posible, todas las consultas que puedan tener o todas las cosas que les pueden llamar la atención. eh, Ojalá nos lo hagan notar para que así sea más entretenido el curso para todos. Bueno, bienvenidos nuevamente a este curso. Como les acabamos de decir, nosotros, bueno, como ustedes sabrán ya a estas alturas, ustedes tienen dos cursos programados de farmacología, siendo esta la primera parte que hace referencia a lo que son los núcleos temáticos de farmacología básica y algunos temas de farmacología por sistema, como son antiinflamatorios no esteroidales, sistema nervioso central y medicamentos utilizados en patologías cardiovasculares. Temas que vamos a seguir profundizando en el segundo semestre y que idealmente nos van a llevar al desarrollo de algunas competencias específicas que son importantes para la carrera y para el desarrollo del profesional eh, que se dedica al ámbito biomédico. Así que en una primera presentación siempre hablamos de algunos términos básicos o algunas cosas más esenciales. La verdad es que nuestro primer objetivo es contextualizarlos un poco en torno a lo que es el ámbito farmacológico, en qué contexto se encuentra la farmacología actualmente, cuál es la relación con la terapéutica, que sería la disciplina más vinculada al área de la salud. Les pregunto, primeramente, ¿ustedes dentro de su plan de estudios hasta el momento han tenido algún tipo de acercamiento a lo que es a lo que es la farmacología? ¿Les han hablado de algunos conceptos básicos de medicina? ¿Han hablado de familias de medicamentos? ¿Les han hablado sobre la medicación en algún contexto? Sí, profe. Sí, Sí, más que nada lo que nos comentan los docentes, por ejemplo, lo que empezamos con microbiología, ciertos antibióticos y lo que nos dicen algunos doctores en el ámbito práctico o clínico. ya. ¿De qué medicamentos, por ejemplo, les han hablado más recurrentemente? Los sartán, metformina, eh, bueno, relacionado a lo cardiovascular o metabólico. Ya. Fármacos de primera línea normalmente usados en temas cardiovasculares, metabólicos, etcétera. Em, bueno, la idea de hoy entonces es hablarles un poquito en términos, eh, algunos términos conceptuales y abarcar un poco qué es lo que ha sido la historia de la farmacología. Ojo que cuando hablamos de la historia de la farmacología y todos estos conceptos básicos, nosotros los vamos a aplicar de una manera muy eh, diferente a lo habitual. Es decir, si bien vamos a hablar de algunas fechas, algunos hechos clave, en las pruebas normalmente no les vamos a estar consultando respecto a este tipo de cosas. Más que nada es un tema de, como decíamos, contextualizarse y saber en qué ámbitos se están incorporando ustedes o en qué área del conocimiento vamos a tratar de aprender algunas cosas. Así que partimos por la idea de cómo se origina el término terapéutica, cómo se origina el término farmacología. Como decíamos, la terapéutica es una ciencia que está asociada al estudio de los cuidados. Entonces, más que farmacología, vamos a ver que el término quizás más correcto para pensar en cómo nosotros aplicamos la farmacología en un ámbito médico vendría siendo la terapéutica. Porque la terapéutica deriva de dos conceptos que son la palabra terapeia y la palabra yaumai. Esas dos palabras hacen referencia a los cuidados, hacen referencia a la curación, hacen cuidado a, a- a una serie de técnicas o disciplinas que están orientadas hacia el tratamiento de un paciente enfermo o un paciente en riesgo de sufrir una enfermedad. Por ende, como les decía, hablar de terapéutica quizás a veces es más correcto, o hablar de farmacoterapéutica vendría siendo quizás la disposición más correcta que nosotros podríamos establecer a la hora que queremos decir a qué nos estamos dedicando cuando aplicamos una ciencia que a veces es pura y dura, como la farmacología, pero en el ámbito sanitario. Entonces,
Si hablamos de farmacología, la farmacología obviamente es la ciencia que estudia los fármacos, pero ahora, ¿qué es un fármaco? De nuevo tenemos que remitirnos a conceptos antiguos que hacen referencia a una palabra denominada fármacon. Un fármacon era una palabra que se utilizaba para hacer referencia a agentes purgantes o purificantes, y esto tiene bastante sentido porque en general, cuando uno busca las raíces históricas de las diferentes disciplinas vinculadas al ámbito de la salud, se encuentra con que estas disciplinas de alguna manera nacen muchas veces bajo la creencia de que nuestro cuerpo estaba siendo sometido a algún tipo de mal, a algún tipo de posesión, algún tipo de manipulación, algún tipo de contaminación del alma. Entonces, las primeras sustancias a las cuales se refirieron como fármacos eran sustancias que tenían propiedades purgantes, como sustancias que inducían el vómito, que inducían la sudoración, y que inducían una serie de reacciones que, como decíamos, buscaban botar cosas de nuestro organismo para eliminar, como decíamos, el mal. Entonces, obviamente es un concepto súper primitivo, pero que originó en una palabra que se utiliza hasta el día de hoy. Ahora, como vamos a aclarar cuando veamos el tema de conceptos básicos, pensamos en cómo se origina al final este término de fármaco o a qué se referencia. Cuando nosotros hablamos de un fármaco, estamos haciendo referencia a cualquier sustancia química que va a ser capaz de interactuar con un organismo vivo, y de esa interacción puede surgir un determinado efecto fisiológico. O sea, tres conceptos claves: sustancia química, interacción con un organismo vivo y efectos o respuestas fisiológicas. Entonces, esa sustancia química tiene que ser consistente en cuanto a los efectos que genera, pero también tiene que haber una dosis involucrada, y obviamente esa dosis tiene que asociarse a una concentración en lo que vamos a llamar un sitio de acción, para que se genere un efecto que, desde el punto de vista de la palabra fármaco, no hace referencia a si es un efecto positivo o negativo. O sea, un fármaco puede comportarse como un remedio o puede comportarse como un veneno. ¿De qué va a depender ello? De la dosis utilizada y de la sensibilidad de cada paciente. Entonces, más allá de que nosotros eh, hablemos de que algunos fármacos son más seguros, o incluso alguien erróneamente pueda decir que hay fármacos inocuos, la verdad es que no hay ningún fármaco totalmente inocuo, no hay ningún fármaco que no sea capaz de producir algún tipo de daño, sino que esto depende de la dosificación, de la cantidad de sustancia que se aplique y de la sensibilidad del paciente. Si uno dice, no sé, uno piensa que el paracetamol es un medicamento particularmente poco peligroso, pero si uno utiliza dosis más o menos 20 veces sobre lo regular, entre 10 a 20 veces sobre lo regular, puede producir toxicidad a nivel hepático. O sea, en condiciones terapéuticas puede considerarse como bastante inofensivo, pero en condiciones reales no lo es, ya que hay muchos envenenamientos, muchas intoxicaciones en las cuales el paracetamol es una sustancia de coingesta. Entonces, no podríamos bajo ningún concepto decir que es totalmente inocuo. Si uno esto lo transfiere incluso al ámbito de las de los productos naturales, que lamentablemente a veces se rodean de mucha propaganda al respecto, y hacen referencia a que los productos naturales, es decir, los productos fitoterapéuticos, entre otros, también son inocuos. Y la verdad es que tampoco lo son, porque los productos fitoterapéuticos, los productos derivados de plantas, las plantas medicinales, contienen sustancias químicas que interactúan con el organismo humano y que pueden generar respuestas fisiológicas, o sea, contienen fármacos igual. Que el origen sea distinto porque hay sustancias naturales, sintéticas y semisintéticas, es una cosa totalmente distinta, pero bajo ningún contexto podríamos pensar que los fármacos o los principios activos, como se les suele decir también, van a ser total y absolutamente inocuos, sino que, dependiendo de la dosis, vamos a ver cómo estos se pueden comportar en algunos contextos como un remedio, algo que nos va a ayudar a curar una enfermedad, o un veneno. Entonces, la farmacología ya la definimos. Es la ciencia a cargo del estudio de toda aquella sustancia que interactúa con un organismo vivo
dando lugar al análisis del origen de estas sustancias, los mecanismos de acción, los efectos, el uso terapéutico, entre muchos otros aspectos que podríamos considerar. La farmacología, vamos a ver que es una ciencia desde un punto de vista formal relativamente nueva. Es decir, recién a principios del siglo XIX es cuando se establecen los primeros campos de estudio formales de la farmacología, pero históricamente nos vamos a dar cuenta que sus raíces datan prácticamente desde el origen del hombre y probablemente mucho antes. Entonces, ¿por qué? Porque siempre ha existido la necesidad de recuperar la salud. Los animales tienen la necesidad de recuperar la salud, de mejorar su rendimiento. Eso se aplica también para el hombre. Y por ende, si nos fijamos en esta condición, nos damos cuenta de que el uso de determinadas sustancias para generar un efecto beneficioso para la condición del organismo humano o la condición del organismo animal ha existido probablemente desde el origen de estas especies cada vez más complejas. Así que, como decíamos, eh, pese a que la farmacología formalmente es una ciencia relativamente joven, aún así nos encontramos con que es una ciencia en la cual se ha ido desplegando a través de muchos campos. Cuando uno piensa en las diferentes disciplinas que están relacionadas a la farmacología, podemos encontrar la farmacoquímica, la farmacocinética, la farmacodinamia, la terapéutica, la farmacia, la tecnología farmacéutica o farmacotecnia, la toxicología, la farmacovigilancia, la farmacoeconomía, y así podemos seguir todo el día nombrando diferentes disciplinas que se han desplegado de esta disciplina tan compleja al día de hoy. Así que hagamos un contexto. Pensemos en de dónde se origina la historia de la farmacología para el ser humano y veamos hacia dónde vamos o en qué situación nos encontramos actualmente. La farmacología, entonces, como acabo de mencionar hace un momento, surge al mismo tiempo que la necesidad del hombre para mantener y mejorar su salud o optimizar su rendimiento físico. Por lo que las raíces históricas, por lo menos, son tan extensas como las del ser humano, más allá de que formalmente no se haya establecido como una disciplina de estudio. O sea, si uno piensa, me imagino que en algún momento habrán visto algo de historia de la medicina y se darán cuenta de que antes que se hiciera la definición de lo que es un médico, existían muchos personajes que trataron problemas de salud y que obviamente uno se encuentra con, por ejemplo, la época de la Edad Media o en la antigua Grecia, donde muchos individuos desempeñaban trabajos de eh, boticario, curandero y muchas otras disciplinas al mismo tiempo que después se fueron formalizando en disciplinas específicas como la medicina, la farmacia, la enfermería y así sucesivamente. Pero una creencia errónea que se tiene desde esta época es que se piensa de que la farmacología nace junto con las creencias del hombre. O sea, como decíamos, claro, el concepto de fármaco propiamente tal va un poquito de la mano con, con las creencias de los individuos y, por ende, se presenta una condición en la cual nos vamos a dar cuenta de que hay algún grado de combinación con el esoterismo, con la, con las sensaciones más vinculadas al ámbito religioso. Pero la verdad es que la farmacología se puede afirmar tranquilamente que evoluciona inicialmente a través del empirismo, o sea, una mezcla de sensación, una mezcla de memoria, una mezcla de ensayo y error. Y eso es un rasgo que se puede evaluar fácilmente y que, de hecho, si uno piensa en algunas disciplinas milenarias vinculadas al, al uso de algunos productos naturales, todavía tiene cierto ámbito de, cierto ámbito
cierto acercamiento que podríamos decir está vinculado al empirismo solamente. Situémoslo quizás en un ejemplo como para entenderlo mejor. Si uno piensa que eh, lo que pasaba con el hombre antiguo, probablemente si éste sufría una herida que le hacía perder sangre, lo más natural era decir, bueno, voy a tener que consumir un animal, voy a tener que consumir carne para recuperar la carne perdida, para recuperar la sangre perdida. Voy a tener que consumir un fruto de color rojo porque la sangre es de color roja y por ende tendría que eso ayudarme. Obviamente esos ensayos y errores probablemente terminaron con más de una persona intoxicada, terminaron con muchas fallas, pero de a poquito se fue empezando a construir el conocimiento y el hombre primitivo se empezó a dar cuenta de que realmente habían cosas que eran favorables y que generaban algún beneficio terapéutico importante. Eso, ahí sí se empezó a mezclar con las creencias, con el desarrollo de las religiones, en las cuales, como decíamos, en un primer momento se empezó a pensar o se tuvo la idea de que las enfermedades eran productos de una contaminación del alma o el espíritu, que había algún tipo de maldición involucrada en esto, que era una maldición de los dioses, como decían, como se decían en algunas civilizaciones, y que la enfermedad era producto de eso. Entonces, por muchos miles de años probablemente, esto fue lo que principalmente guió la necesidad del hombre por descubrir nuevas sustancias farmacológicamente activas sin saber mucho de farmacología propiamente tal. Así es como nosotros podemos encontrar bastante evidencia de lo anteriormente dicho, porque uno puede encontrar tratados antiguos como el Pensado, como la Ayurveda, como el Papiro de Ebers, que datan de varios milenios o varios siglos antes de Cristo y que ya dan una idea de que estas civilizaciones conocían sustancias que podían ser potencialmente beneficiosas para el tratamiento de enfermedades, así como registraban la actividad de muchos venenos, cómo utilizarlos, posibles medicamentos, cómo utilizarlos, todo de una manera muy primitiva, pero era conocimiento ya escrito, o sea, podemos dar cuenta de que podemos encontrarnos con los primeros datos de prescripciones médicas, nos podemos encontrar con los primeros compendios que involucraban cientos de sustancias del mundo mineral, del mundo animal, del mundo vegetal y las instrucciones de uso. O sea, era como lo que nosotros, como un primer vademecum en comparación a lo que se hace hoy en día, en el cual uno tiene un vademecum o algún otro tipo de compendio, en el cual puede hacer una consulta sobre cómo se utilizan, cuáles son los fármacos disponibles en un determinado país o a nivel mundial y cuáles son las formas de utilizarlos. Primitivo, pero consistente con el desarrollo histórico. Ahora, eh, en este punto de la historia, y por varios siglos más, pensando que todavía estamos en el antes de Cristo, la teoría vitalista predominaba la obtención de medicinas. La teoría vitalista, en resumidas cuentas, hace referencia a que a que todas las sustancias que se originaban en un organismo vivo no podían ser replicadas a partir de sustancias inorgánicas. Entonces, toda sustancia que se obtenía de un organismo vivo no se podía generar a partir de una sustancia em, inorgánica por el hecho de que contenía algo así como una fuerza vital que era propia del ser vivo. Entonces, si ese ser moría, obviamente esos productos activos ya pasaban a ser disfuncionales. Si nosotros queríamos replicar eso a partir de otras sustancias que nos encontrábamos en la naturaleza, no podíamos replicarlos a partir de materia muerta o de productos inorgánicos. Y eso repercutía, podríamos decir, negativamente en lo que es la obtención de medicina. ¿A alguien se le ocurre por qué?
Porque resulta de que si yo tengo una excesiva dependencia en obtener productos medicinales desde organismos vivos, yo necesito tener las condiciones para tener disponibilidad de esos organismos vivos. Y ustedes saben que los organismos vivos también tienen ciclos, y si pensamos que ciclos vitales, y si pensamos en que la mayoría de las medicinas al día de hoy se obtienen principalmente de sustancias, o sea, se originan por lo menos en el mundo vegetal, resulta de que, ¿qué es lo que pasa si yo necesito un principio activo de una determinada especie de planta que no se produce en la región donde yo vivo? Hoy en día claramente la puedo mandar a pedir y probablemente en un par de días me llega. Pero, ¿qué pasaba en esa época? Directamente habían civilizaciones que no tenían el contacto una con la otra, y por ende eso causaba que al final había muchas especies que todavía no se descubrían en ese momento. Pero aún más, o sea, habían especies que estaban descritas en China y que en Egipto eran inaccesibles. ¿Por qué? Porque necesitabas a alguien que transportara, necesitabas a veces semanas, meses para movilizarte de un lugar a otro, y los tiempos que se requieren en medicina a veces son mucho más acotados que eso. Más aún, supongamos que esa especie que yo necesito crece efectivamente en el lugar donde yo resido, pero no todas las especies son perennes. Entonces, cuando estamos en invierno, la- o en verano, o dependiendo del tipo de planta, hay épocas del año en la cual esa planta no se va a producir. Y más aún, si considero que la voy a producir en la tierra, supongamos que se dan las condiciones del suelo, supongamos que la planta crece en el lugar donde yo la necesito, la producción es dependiente de los espacios que yo tenga, es dependiente de la capacidad del suelo para producirla. Y, y obviamente los campos de cultivo no solamente se utilizaban para plantas medicinales, sino que también se ocupaban para los alimentos, que muchas veces eran la prioridad. Entonces, eso hacía de que al final yo dependía de una especie para la cual necesitaba terreno para cultivarla, condiciones del clima para cultivarla, y que la especie, como decíamos, se diera en el lugar donde yo residía. Si no, obviamente no tenía acceso a esa medicina. Entonces podríamos decir que en esta época el acceso era una de las principales complicaciones, y solamente la gente con mucho poder político, mucho poder económico, tenía posibilidad de acceder a la mayoría de las medicinas, porque se dependía excesivamente de la producción de estas sustancias orgánicas, y como decíamos, finalmente la capacidad de producirlas era mucho, independiente como fuera la situación, igual iba a ser limitada. A diferencia de lo que se puede hacer hoy en día, que nosotros agarramos un laboratorio, sabemos cuál es la estructura de esta molécula, utilizamos sustancias inorgánicas que las podemos transportar y conservar sin mayores problemas, sin tener temas relacionados a que se echen a perder por las condiciones de almacenamiento o algo por el estilo, y podemos producir en masa medicamentos que más encima los exportamos a muchos lugares, y por ende, más allá de que todavía podemos decir que existen algunos problemas de acceso en cuanto a la disponibilidad de medicamentos en algunos países o en algunas enfermedades, la- la- el acceso que se tiene hoy en día es mucho mayor. Y va a pasar que la teoría vitalista, cuando se rompa, cuando se deshaga esa teoría vitalista, cuando se compruebe que estaba en lo incorrecto, va a generar una revolución dentro de lo que es la obtención de medicamentos. Así que, en términos más acotados, siguiendo un poquito con la historia, uno de las primeras teorías que se estableció para demarcar el funcionamiento de estas sustancias que aparentemente nos generaban beneficios terapéuticos fue la teoría de las signaturas. Esta se deriva del principio homeopático. Me imagino que han escuchado hablar a veces de la homeopatía, y hace referencia a que al final lo similar se cura con lo similar. Entonces, ¿a qué se hace referencia este principio homeopático que fue rescatado por Samuel Hahnemann
muchos, muchos años después, considerándose hoy en día como un sistema de terapia complementaria, es que se decía de que, por ejemplo, si nosotros inducíamos algo similar a una enfermedad, íbamos a fortalecer a nuestro organismo para hacer frente a enfermedades más complejas. No sé si lo podemos, si es muy bizarro el ejemplo, pero podríamos decir que es lo que pasaba como se hablaba de repente en las leyendas de algunos asesinos o algunos personajes históricos, que lo que hacían eran consumir pequeñas cantidades de veneno. ¿Por qué? Porque después cuando los tratasen de envenenar, su cuerpo ya iba a saber cómo responder a estos venenos y no iba a perecer o no iba a tener una condición grave a causa de esto. Entonces, básicamente es podríamos decir que en ese momento fue fruto de los avances asociados a la farmacología en algunas culturas más primitivas y que eventualmente al día de hoy podríamos decir que este concepto es representativo para algunos tipos de medicamentos bien puntuales. Yo creo que podríamos establecer el tema de las inmunizaciones, por ejemplo, en este contexto, pero la homeopatía vamos a ver que después se ha disociado un poco, bastante, de lo que es la farmacología convencional que utilizamos al día de hoy. Como probablemente habrán estudiado en el liceo o quizás cuando hablaron un poco de historia de la medicina, se darán cuenta de que la mayoría de las disciplinas científicas avanzaron bastante, al menos para el mundo occidental, con las experiencias que se generaron en la antigua Grecia. Aquí podríamos decir que los griegos son los primeros en empezar a escapar de un razonamiento tan primitivo y empiezan a sentar varias bases importantes para lo que caracteriza hoy en día la medicina occidental. Se habla por primera vez de que la salud implica cierto balance. Obviamente se utiliza un concepto bastante primitivo también, hablando de la lógica de ciertos elementos que componían la naturaleza del ser y que cuando se generaba un desequilibrio de estos elementos, se llegaba, se aparecían signos y síntomas de enfermedad. Entonces, obviamente es algo que no tiene mucho que ver con lo que hoy en día nosotros consideramos un equilibrio en salud, pero el sentar la base de hablar de que la enfermedad tiene su origen en un desbalance en nuestro organismo es algo que al día de hoy podemos decir que es correcto. Como decíamos, la forma no está correcta, pero el fondo es bastante importante. Entonces aparecen muchos personajes que se empiezan a dedicar al ámbito médico, que empiezan a experimentar con muchas sustancias, que empiezan a evaluar la actividad de muchas sustancias, que empiezan a registrar también la actividad de estas sustancias químicas, siendo un conocimiento que eventualmente podríamos decir se traduce en varias cosas. Por ejemplo, se habla de lo que es ya la medicina alopática, es decir, se, se cura en base a lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una elevación de la temperatura corporal, aplicamos algo que la baje. Si nosotros tenemos algo que genere inflamación, aplicamos algo que desinflame, y así sucesivamente. Y que si nos damos cuenta, hoy en día la mayoría de los medicamentos, sobre todo que permiten el alivio sintomático de muchas enfermedades, se basan en este principio. Pero no son los únicos avances que se van a generar en el ámbito de la disciplina, de las disciplinas en la antigua Grecia, sino que se generan varios avances en varios ámbitos, como es el caso de la caracterización de los simples farmacológicos. Los simples farmacológicos podríamos decir que son las primeras fórmulas o formulaciones, valga la redundancia, quizás formales de de uso médico, en el sentido de que se establecían básicamente unas especies de recetas, las cuales se decía, bueno, vamos a mezclar, no sé, media docena de plantas y esa media docena de plantas tiene que ir en tantas proporciones y esto es el tratamiento que se va a utilizar para tal enfermedad. Entonces, eso es como decíamos, un avance. Hoy en día
Normalmente uno siempre parte de la monoterapia, pero en ese tiempo obviamente se trataba de cubrir el espectro de la enfermedad quizás con muchas sustancias. Hay simples farmacológicos, hay antecedentes de simples farmacológicos que tenían mezclas de 50, 80 sustancias al mismo tiempo, o sea, eran de todo menos simples. También lo importante es que se hacen las primeras definiciones sobre los estados intermedios de salud, se avanza un poco en la farmacotecnia, es decir, en las técnicas para aislar y para extraer principios activos importantes desde la naturaleza sobre todo, y algunas reglas básicas sobre los procesos de prescripción y la administración de sustancias farmacológicamente activas. Después, en la antigua Roma, los romanos, como habrán visto en algún momento igual, eh, absorben mucho de la antigua Grecia, obviamente conforme van ingresando o acercándose a otras civilizaciones, como la civilización egipcia, también van absorbiendo algunos conocimientos en ese ámbito. Y se generan algunos avances como la farmacia galénica, que implica nuevos desarrollos en el ámbito farmacotécnico, en el ámbito de la preparación de las drogas. Se establecen algunos compendios importantes, destacan particularmente el desarrollo de un texto que se denomina de materia médica, que es un compendio donde se registran muchos de los tratamientos habituales y que fue manual de referencia durante la Edad Media. Pero en la Edad Media sabemos que también hay una decadencia muy marcada en la civilización occidental, pensando en todo lo que pasa con el tema religioso, en lo que pasa con muchos, la verdad, muchos problemas que obviamente también afectaron al ámbito de la salud, especialmente limitando de forma considerable su desarrollo, ya que el conocimiento era un lujo que pocas personas se podían dar, normalmente el clero era el que tenía más acceso a información en temas de salud. Muchas veces las artes médicas se tildaban como brujería en algunos contextos. Entonces, la verdad es que recién en la época renacentista podríamos decir que se empiezan a retomar los avances consistentes. Y sobre todo en los viajes de descubrimiento que empiezan durante esta época, porque se empiezan a caracterizar nuevas sustancias farmacológicas. O sea, tenemos la posibilidad de conocer nuevas, tomar contacto con nuevas civilizaciones, se conocen nuevos territorios y eso va permitiendo registrar la existencia de nuevas especies que a su vez presentaban principios activos que podrían ser de interés, ya que las civilizaciones con las que se tomó contacto también tenían una historia en la cual registraban o daban cuenta del uso de algunas sustancias naturales potencialmente útiles. Por ende, podemos plantearnos que hasta este punto estábamos hablando de la farmacología antigua, la farmacología clásica. Y si bien puede ser un motivo de discusión el punto exacto donde empieza la farmacología moderna, la mayoría de los autores está de acuerdo en que se da inicio en el siglo XIX cuando se empieza a desarrollar una serie de técnicas de aislamiento y síntesis de principios activos. De hecho, es de común acuerdo para muchas personas que el punto culmine, o el punto clave, mejor dicho, en el cual podríamos decir empieza la farmacología moderna, es cuando en 1820 Friedrich Wöhler va a dar lugar a la síntesis de urea, o sea, permite sintetizar un compuesto orgánico a partir de sustancias inorgánicas, y eso, como decíamos, rompe la teoría vitalista, que fue un limitante importante para el descubrimiento y especialmente el desarrollo de nuevos medicamentos. O sea, en este punto es cuando nos damos cuenta de que todos esos compuestos orgánicos se pueden reproducir de una u otra manera a nivel de laboratorio, a menos en esa instancia los compuestos más sencillos, después nos vamos a dar cuenta que se pueden generar compuestos cada vez más complejos, pero al ser capaces de sintetizarlos, esto se mezcla con otro proceso importante que se dio en el siglo XIX, que es la revolución industrial.
Entonces aparecen los primeros laboratorios farmacéuticos, aparecen eh, los primeros grandes laboratorios que lo que van a hacer es empezar a escalar procesos y a sintetizar cada vez más nuevas drogas, aparecen las drogas de síntesis, o sea, ya no solamente dependemos de sustancias naturales, sino que estas sustancias son modificadas o se utilizan como referencia para producir nuevos fármacos, y eso nos conduce a una nueva era de desarrollo en la cual la principal virtud que podríamos destacar es que el acceso a las medicinas aumenta de forma significativa porque ya no dependemos del rendimiento de los cultivos, ya no dependemos de las condiciones geográficas y eso se va haciendo cada vez más consistente, sobre todo cuando el desarrollo de los medios de transporte y los medios de comunicación nos permite transmitir de mejor manera el conocimiento, nos permite movilizar estas sustancias hacia los confines del mundo y hacer más equitativo el acceso a la medicación. Antes de esto, si queremos destacar algunos hechos importantes, podemos pensar en algunos registros a los cuales probablemente les habrán hecho mención en algún momento. Por ejemplo, el registro de nuevas plantas medicinales por parte de Nicolás Monardes, la formulación de criterios taxonómicos por parte de Carlos Linnaeus, la validación experimental de fármacos asociada al James Lind, que, que hizo uno de los primeros estudios clínicos, que podríamos llamarle, en su tratado sobre el escorbuto. Y estos hitos, como decíamos, se van sumando, son algunos casos anteriores, en algunos casos posteriores al evento que les acabo de mencionar, pero eso lleva a que como estamos hablando de una nueva época para la farmacología, también aparece la necesidad de muchos expertos del área de tratar a la farmacología como una ciencia formal, dándose el histórico hecho de que el primer instituto formal de farmacología se crea en la Universidad de Dorpat, en Estonia, en el año 1847, bajo la tutela de Rudolf Buchheim, quien después da lugar a una serie de sucesores o de algunos de sus estudiantes, pasan a ser, pasan a repartirse por el mundo y teniendo grandes representantes como el caso de Oswald Schmideberg, quien eventualmente importa estas disciplinas hacia el resto del continente europeo, hacia el continente americano, y es donde muchas universidades, como decíamos, se empieza a impartir la farmacología como una disciplina formal, se empieza a hacer investigación en farmacología, el desarrollo de nuevos fármacos, y entonces pasamos de un concepto a otro. Pasamos básicamente de la necesidad por descubrir medicamentos hacia la capacidad de desarrollar medicamentos. Un hecho que cada vez va a ser más consistente con el paso del tiempo y que es lo que caracteriza a la industria farmacéutica actual. O sea, si bien hasta el día de hoy a veces nos encontramos con muchas sustancias nuevas en la naturaleza que pueden tener un valor farmacológico importante, hoy día es más habitual que nosotros estudiemos las bases moleculares de las enfermedades y a partir de ello desarrollemos medicinas que nos permitan intervenir los procesos claves en el desarrollo de estas enfermedades. Así que la farmacología ahora empieza a evolucionar a un ritmo muy acelerado y podríamos hablar de que tenemos una reformulación de los principios de la Edad Media, de los principios de la antigua Grecia, y donde aparecen disciplinas con cierto apellido, como es el caso de la farmacología experimental, donde probablemente habrán escuchado en algún momento sobre los experimentos de Claude Bernard, quien se sabe de que, bueno, para los criterios actuales, para los criterios actuales, se trata
de experimentos que rozan en lo inhumano, pero sin embargo en esta época donde probablemente también habrán visto que se daba mucho el tráfico de cadáveres, experimentos muy crueles con animales, pero que sin lugar a dudas dieron el espacio para avanzar en cuanto al conocimiento, la caracterización de las funciones de muchos medicamentos, los efectos fisiológicos asociados a los fármacos, porque hasta este punto en general teníamos una idea más o menos concretas de para qué enfermedad servían, qué síntomas aliviaban, pero aquí ya empezamos a darnos cuenta cuáles son los mecanismos a los cuales están asociados los medicamentos, qué impacto fisiológico tienen y cómo pueden producir tanto un beneficio como un perjuicio sobre la salud. Aquí entonces nos encontramos con que eh, progresamos hacia el aislamiento de muchas sustancias, como decíamos antes y después de, de la síntesis de urea, ya se estaban sintetizando o aislando muchas sustancias. Damos cuenta que en 1805 se aísla la morfina, en 1907 la histamina, en 1928 se descubre la penicilina, y son descubrimientos que van marcando la historia de alguna manera, porque, como decíamos, a partir de estas sustancias vegetales, de las cuales nosotros solamente sabíamos que quizás utilizar un extracto, una infusión o alguna otra forma de administración nos daba lugar a algún beneficio puntual, ahora ya sabemos exactamente cuál es la sustancia de interés y por ende, si somos capaces de sintetizarlo en el laboratorio, la podemos empezar a producir en masa. Llegado a este punto, se genera una corriente de pensamiento bastante interesante. Si nos damos cuenta de lo que hemos narrado hasta el momento, hay un afán experimental muy importante, hay un interés muy claro desde las áreas de la química, de la química orgánica, hay una intención o un interés, como podríamos decirlo incluso, por el desarrollo de nuevos medicamentos. Hay mucha gente que quiere invertir en el desarrollo de nuevos medicamentos, pero desde la perspectiva del ámbito sanitario, muchos establecen de que a inicios del siglo XX todavía la farmacología experimental, como se definió con Claude Bernard, es una disciplina incompleta. ¿Por qué? Porque si bien la parte experimental, todo el contexto que ocurre al interior de un laboratorio, es importante, también tenemos que adaptar esta disciplina a un lugar donde se encuentra un individuo enfermo. O sea, no vamos a perder el perfil científico, pero claramente hay un componente humanista que es característico de las disciplinas de la salud. Entonces, dejamos de hablar de farmacología y pensamos en la terapéutica. Y más allá de eso, no solamente seguimos estos principios alopáticos, estos principios homeopáticos, cualquiera de ellos, que normalmente buscaban atender a los síntomas de una enfermedad, sino que nos dirigimos hacia lo que es la terapéutica etiológica. Y aquí es donde surge una teoría particularmente interesante que fue originada por Paul Ehrlich, que es la teoría de las balas mágicas. O sea, en ese punto de la historia ya disponíamos de cada vez más medicamentos, pero también se podía considerar que había cierto grado de inseguridad, porque muchos medicamentos tenían complejos efectos adversos, tenían complejas reacciones que hacían que los pacientes no toleraran muy bien estos medicamentos. Estamos hablando principios de los 1900. Entonces uno puede pensar cómo circulaban medicamentos como la morfina o la heroína, que son particularmente adictivos para el tratamiento de condiciones de salud para las cuales hoy en día no pensaríamos utilizarlos de forma tan liviana. Entonces este caballero, como decíamos en su teoría de las balas mágicas, sugería de que el desarrollo de enfermedades venía de la mano con alteraciones que ocurrían a nivel molecular y que por ende si nosotros éramos capaces de identificar esas fallas en el punto de origen, íbamos a ser capaces de desarrollar una terapia que, que fuese muy específica y que además de ser específica,
esto diera lugar a una limitación considerable o a una ausencia de efectos adversos. Podríamos decir que incluso hasta el día de hoy no hemos llegado a un punto tan ideal, pero sin embargo se ha avanzado mucho hacia esa dinámica y esta teoría que, que podía sonar muy loco a inicios del siglo XX, ya a inicios del siglo XXI es lo que mueve a la farmacología. ¿Por qué? Porque al final nosotros hoy en día tenemos disciplinas como la farmacogenómica, que como decíamos estudia la base molecular de las enfermedades para establecer tratamientos racionales hacia ellas. Así es como la necesidad de obtener fármacos cada vez más específicos da lugar a un aumento a una potenciación de la industria, pero también se considera que la investigación clínica tiene que ser suficientemente válida. Es decir, nos encontramos en una época, como decíamos, donde hay muchos intereses creados, hay mucho dinero involucrado en la creación de nuevas sustancias químicas, pero no podemos llegar y sintetizar cosas y suponer que van a ser útiles porque desde el punto de vista experimental, en un experimento quizás no tan bien conducido, nos llevan a que vamos a estar liberando estos medicamentos para que lo empiece a utilizar la población sin ningún tipo de atajo. Entonces, aparte de estos avances en lo que refiere a la terapéutica, el área de investigación farmacológica se ve reorientado por dos aspectos importantes. Primero, que la experimentación siga un curso cada vez más firme desde el punto de vista estadístico, es decir, que exista una validez estadística asociada a los resultados de una intervención farmacológica o una intervención terapéutica, además de que existan criterios éticos en los estudios clínicos y que esta terapéutica clínica no solamente favorezca el desarrollo de la industria farmacéutica, sino que también permita desarrollar estudios que son desde un punto de vista estadístico total y absolutamente válidos y que además están siendo realizados bajo un marco legal y ético cada vez más estricto. Porque si uno ve lo que pasaba no hace tanto tiempo, considerando la larga historia de la farmacología, o sea, a inicios del siglo XX, a inicios del siglo XIX, o sea, a inicios del siglo XIX la experimentación con animales, incluso con seres humanos, no era normada casi de ninguna manera. Entonces, como decíamos, se cometían atrocidades, lo que para hoy, para nuestro criterio actual del siglo XXI, serían experimentos atroces, y que cada vez hoy en día nos cuestionamos más cuál es la necesidad de no solamente experimentar en humanos, sino que experimentar en animales. Al día de hoy se han diseñado modelos que permiten replicar la fisiología animal, entonces reducir los experimentos potencialmente crueles en animales es algo que se ha convertido en una prioridad. Si uno piensa también cómo la discriminación, como el racismo, de alguna manera también fue importante. O sea, sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, existía una segregación importante y que también aplicaba la atención en salud. Y muchas veces en los hospitales donde los afrodescendientes se atendían, se conducían estudios que buscaban evaluar enfermedades, pero sin plantear las curas, sin dar una resolución al paciente, solamente con el afán de ver cómo progresaba una determinada enfermedad y teniendo la cura a mano no se utilizaba. Tenemos un caso que no es ni siquiera tan lejano en el tiempo, como es el caso de la talidomida, que se usó sin ningún tipo de atajo en en países subdesarrollados, inclusive Chile, que era un medicamento que se utilizaba para prevenir algunos síntomas especialmente digestivos asociados al embarazo y que eventualmente terminó generando una serie de malformaciones en los recién nacidos y básicamente nadie se hacía responsable de eso en ese punto. Entonces, por eso es que cada vez el marco ético, el marco bioético en este tema es cada vez más importante. Esto nos lleva entonces a nuestro último
y gran avance, que tiene que ver con el desciframiento del genoma humano y el desarrollo de nuevas disciplinas como la farmacogenómica y la farmacogenética, que busca ver el estudio, o sea, busca ver la influencia de la genética en la respuesta a medicamentos, que busca analizar el estudio de las bases moleculares de las enfermedades con tal de diseñar tratamientos cada vez más individualizados, volver a los tratamientos individualizados de otrora, pero ahora con un rigor científico mucho más notorio, pero que nos dan nuevas oportunidades, nuevos ámbitos de desarrollo para lo que vendría siendo la terapéutica del siglo XXI. Entonces, sin lugar a dudas, esto probablemente va a ser uno de los mayores avances que se van a ver durante el siglo y algo a lo que se van a tener que adaptar posiblemente cuando ya estén ejerciendo. Así que, antes de hablar algunas cosillas sobre el programa de la asignatura, caracterizamos cómo es el proceso actual. O sea, desde todas estas experimentaciones erráticas, sin mayor regulación, nos preguntamos hoy en día cuánto demora, cuánto cuesta hacer un fármaco. ¿Alguien tiene una idea o alguna noción de cuánto es lo que cuesta diseñar y liberar al mercado un medicamento nuevo? ¿Alguien se juega con algún número? Millones. ¿Perdón? ¿No? Bueno, les informo que para el diseño, desarrollo y liberación al mercado, sumado a la farmacovigilancia, costos de marketing y un sinnúmero de cosas extras, eh, el sacar un nuevo medicamento al mercado, el proceso en sí, entre las fallas, los errores, no los errores, sino que los ensayos y errores, a eso me refiero, eh, los laboratorios tienen que asumir un costo que va entre los 500 a 1.000 millones de dólares. Eso es lo que cuesta más o menos todo el proceso. ¿En qué consiste este proceso? Este proceso que hoy en día se ha ido simplificando en cuanto a las fases in vitro, pero se ha ido extendiendo en lo que respecta a las autorizaciones, los controles necesarios para incorporar estos medicamentos en humanos. Pasa primero porque a partir de los productos biológicos a los cuales con los cuales tomamos contacto, o en base a procedimientos de síntesis química, siempre basándonos hoy en día en el conocimiento, como decíamos, de la base molecular de las enfermedades, nosotros primeramente llevamos a cabo una serie de estudios in vitro en los cuales un compuesto base o varios compuestos base, puede que en esta etapa a veces partamos con cientos o miles de sustancias candidatas y de a poquito vamos cerrando este espacio, vamos disminuyendo la cantidad de sustancias porque vamos a darnos cuenta que por uno u otro motivo estas sustancias empiezan a fracasar hasta el punto de llegar a las pruebas clínicas. O sea, podemos darnos cuenta que los estudios in vitro, en grupos celulares aislados, tejidos aislados, simulaciones, ya nos empiezan a descartar parte de estas sustancias, dando cuenta de que no interactúan con su receptor farmacológico, no hay posibilidad de escalar no hay una viabilidad económica porque no es posible escalar la producción de la materia prima que se necesita. Nos encontramos con efectos adversos potencialmente graves eh, y un montón de cosas que se van descubriendo con el avance. Entonces, este compuesto base o estos compuestos base pasan por un proceso de autorización, o sea, tiene que haber hay un ente fiscalizador que va a determinar que se valida que se puedan estudiar estos medicamentos en animales, o sea, se tiene que presentar un proyecto, ese proyecto, como decíamos, tiene que ser validado por una entidad especialista y que va a decir, sí, pase a estudiar en animales. Esto no se hacía hasta algunos años atrás. Hoy en día, como decíamos, el estudio en animales
hoy en día está cada vez más regulado, porque se trata de reducir los experimentos innecesarios o los experimentos que podrían ser crueles en especies animales, así como obviamente en el ser humano. Pero, ¿qué se evalúa en los animales? La eficacia, la selectividad y el mecanismo. Aquí tenemos una barrera que es más importante todavía porque conforme se identifican los mecanismos de acción, obviamente nosotros necesitamos saber que eso se puede utilizar en un ser humano. Por ende, se entra en las fases de pruebas clínicas. Aquí entonces se tiene que aportar toda la evidencia que este ente regulador, como es la FDA en Estados Unidos, como es la EMA en Europa, que van a decir, bueno, aporte la evidencia que usted tiene de sus estudios in vitro, de sus estudios en animales, si consideramos que esto es suficiente, este medicamento va a pasar a ser un fármaco experimental y lo puede empezar a probar en humanos. Primero, con grupos pequeños, reacciones en procesos de fase 1. En la fase 1 normalmente se trabaja con pocos voluntarios, esos voluntarios normalmente sanos, en los cuales se trata de evaluar si la seguridad y la farmacocinética, o sea, el comportamiento del fármaco al interior del organismo, sigue los mismos patrones que los animales o si hay algún aspecto diferente que implique modificar las dosis, que implique directamente descartar el uso del medicamento en humanos o cosas por el estilo. Ya en una prueba clínica de fase 2 aumenta el número de pacientes y en algunos casos aquí ya se empieza a evaluar la efectividad del tratamiento. En este punto, en la mayoría de las ocasiones todavía se trabaja con voluntarios sanos, pero también se pueden involucrar grupos de pacientes enfermos que aceptan formar parte de este estudio. Mientras que en la fase 3 ya normalmente involucra a pacientes que sufren una enfermedad o un determinado síntoma que se debe controlar. Y ya en este punto normalmente los estudios son de carácter multicéntrico y idealmente abarcan a varios miles de personas. Normalmente, bueno, depende de la regulación que exista en cada país. Hay algunos lugares en los cuales estos estudios tienen que ser en voluntarios que no reciben ningún tipo de recompensa. En muchos países se les paga a estos voluntarios. Me imagino que alguna vez quizás habrán visto alguna película en que alguna persona media complicada de plata se somete a hacer, como decíamos, conejillo de Indias para algún laboratorio, porque siempre puedes tener la suerte de quedar en el grupo placebo, que no le den nada, entonces que no tengan ningún tipo de reacción. Y durante toda esta fase se tiene que ir valorando también la seguridad, porque al final obviamente la eficacia y que el tratamiento sea efectivo nos interesa, pero también nos tiene que interesar de que estemos implementando una intervención que sea segura para la población tanto a corto como a largo plazo. Normalmente ya en un transcurso de entre 8 a 10 años, posterior a estos estudios, posterior al inicio del estudio, mejor dicho, se da que si las pruebas son exitosas, y solo si las pruebas son exitosas, los laboratorios solicitan solicitan las autorizaciones para comercialización. Aquí, como decíamos, dependiendo del ente regulador, esto puede requerir 1, 2, 3 años tranquilamente, porque obviamente el ente regulador es el que al final, entre comillas, se hace responsable a nivel estatal por estar liberando un fármaco que potencialmente se representa como un riesgo nuevo para la población. Entonces, aquí, más allá de que se pueda habilitar la liberación de un medicamento que va a estar bajo patente, ya la experiencia nos ha enseñado de que a veces nos demoramos mucho en descubrir los efectos a largo plazo de los medicamentos y por ende se habla de una fase 4 que involucra procesos de farmacovigilancia. Es decir, el laboratorio, más allá de que tenga una autorización para comercializar el medicamento, y entregarlo en masa a la población, tiene que hacerse responsable por vigilar posibles resultados que no se hayan visto en los efectos adversos, tanto aplicaciones adicionales desde el punto de vista terapéutico como posibles reacciones adversas que se originen a corto y largo plazo. Porque la idea es que en las pruebas clínicas se trabajen con grupos los más heterogéneos posibles
pero siempre se nos pueden quedar algunas particularidades genéticas de algunos individuos, algunos hiporrespondedores, algunos hiperrespondedores, que obviamente significa que si los dejamos de lado, podríamos encontrarnos con la sorpresa de que reaccionan de una forma errática o que reaccionan de una forma anormal al medicamento y eso tiene que quedar bajo registro. Entonces, al final, cada medicamento nuevo solicita una autorización para tener cierta exclusividad en el mercado y en ese punto se habla de que al medicamento se le garantiza una patente que dependiendo de los países duran 15, 20 años, en estos tiempos se ha estado cuestionando también qué tan ventajoso sería extender o reducir esos tiempos, porque por un lado, si los reducimos, podemos desalentar la innovación, por otro lado, si los extendemos, eh, podemos limitar el acceso a la medicación a menores costos en muchos pacientes. Y, como decíamos, estos medicamentos son los que se denominan fármacos innovadores. Una vez que se vence la patente, o si el laboratorio quiere negociar la patente con otro laboratorio, pueden aparecer los denominados genéricos, que al final son productos copia que utilizan el mismo principio activo, pero que varían en cuanto a sus excipientes. Pero bueno, de genéricos y bioequivalencia vamos a hablar ya durante la próxima clase. Eso más que nada era como un contexto en el cual igual invertimos un resto de tiempo, un contexto de lo que, de dónde se originó la farmacología y en el punto en el que podríamos decir que estamos ahora. Ahora hablemos un poquito sobre el programa de la asignatura y la planificación que tenemos para este semestre. Y como ustedes sabrán, este ramo, Farmacología Clínica 1, es un ramo que tiene 5 créditos transferibles con requisitos, con prerequisitos como Fisiopatología 1 y un equipo docente que está conformado por la profesora Claudio Lave, que es químico farmacéutico, que es magíster en manejo del paciente pluripatológico, por quien les habla. Mi nombre nuevamente es Luis González, soy también químico farmacéutico, soy magíster en gestión en salud y magíster en toxicología. Y el horario de clases que vamos a tener es normalmente en este horario en el que estamos trabajando ahora, que es de las 17:05 a las 20:15 horas, entendiendo que obviamente es bastante tiempo, no siempre vamos a ocupar las 3 horas completas, sino que vamos a estar trabajando con algún periodo de descanso o en algunos casos vamos a terminar más tempranito y vamos a tratar de no ser tan abusivos al respecto. Los días martes entonces los tenemos destinados a teoría y principalmente práctica. Como obviamente son hartos contenidos y la idea es entregarles la mayor cantidad de materia posible, sin el afán obviamente de sobrecargarlos, pero sí de tratar de cubrir bien el programa de la asignatura. Les entregamos un calendario donde aparecen las sesiones. Vamos a hacer la división de grupos prontamente para cuando empecemos las sesiones prácticas. Entonces, vamos a tener los días en que tengamos clases de teoría. Esos días nos juntamos todos de 17:05 a 20:15. Como decíamos, el horario ahí siempre es un poquito negociable. Cuando tengamos esas sesiones de teoría. Y cuando tengamos práctica, vamos a dividirlos en 2 o en 4 grupos, según el tipo de sesión que se realice. Ahí les vamos a explicar un poquito en qué consiste la parte práctica. Pero ahí tenemos aproximadamente 10 talleres que vamos a realizar durante todo el semestre. El día jueves, sí, es un día ya más dedicado a teoría, son un poquito más de 2 horas, en los cuales vamos a estar ahí abordando contenidos importantes para la asignatura. Competencias involucradas, si nos damos cuenta, son competencias de nivel básico relacionadas al diagnóstico de patologías prevalentes, urgencias no derivables y a la adquisición de conocimientos en medicina, donde buscamos obviamente distinguir de manera crítica los conocimientos generados a partir del método científico en el ámbito de la medicina e identificar síndromes clínicos más prevalentes, siendo capaz de agrupar síntomas y signos comunes de una enfermedad. Y obviamente en este sentido lo que estamos tratando de hacer es ver cómo
todas estas condiciones se relacionan como la medicina. Entonces, obviamente, la farmacología es una disciplina con mucho por aprender, pero nuestra prioridad va a ser dar una formación general que se oriente hacia lo que es la práctica de la medicina general. Entonces, los resultados de aprendizaje principalmente van a ser aplicar conocimientos de farmacología considerando el método científico para generar cambios en el estado de salud, reconocer intervenciones farmacológicas relevantes frente a síntomas y signos específicos de enfermedad, reconocer distintos grupos de fármacos para modificar el funcionamiento de uno o varios sistemas en un paciente bajo situaciones clínicas específicas y proponer estrategias de farmacológicas ante contextos clínicos para el manejo del paciente, tomando en cuenta situación de salud y contexto epidemiológico. Todo esto es muy importante porque más allá de que obviamente van a tener que memorizar algunas cosas, lo más importante a desarrollar de alguna forma es un criterio. O sea, para indicar un medicamento, nosotros tenemos que pasar por un proceso en el cual vamos a evaluar cuál es el contexto del paciente, cuáles son los medicamentos que yo tengo disponibles, cuál es el aval científico que tienen estos medicamentos y a partir de eso tomar una decisión. Entonces, una de las competencias más importantes para que se vayan preparando desde ya que nosotros queremos desarrollar en ustedes, y eso lo vamos a dar, nos vamos a dar cuenta a través de los talleres, cómo vamos a ir desarrollando esas competencias, es que ustedes sean capaces de no solamente indicar un tratamiento porque, no sé, lo vieron en una guía clínica, porque un médico les dijo que era el mejor tratamiento, sino que ustedes al final sepan por qué ese tratamiento está siendo indicado, por qué sería la mejor alternativa y esa decisión se basa en el contexto clínico del paciente, se basa en la evidencia disponible para el medicamento, en la comparación con otros medicamentos que pudiesen ser aparentemente igual de válidos para el tratamiento de una enfermedad. Entonces, como les acabo de decir, en una primera instancia nos interesa sobre todo que aprendan a seleccionar medicamentos. Esa selección de medicamentos, como dijimos, depende de varias cosas. Existen guías terapéuticas que asocian la evidencia y el arsenal farmacológico disponible, pero también, obviamente, lo que ustedes van a estar aprendiendo en este curso son la evidencia científica. O sea, vamos a estar hablando, no vamos a usar tan frecuentemente el concepto de fármaco de primera línea porque eso va cambiando muy rápidamente a veces. Entonces, si uno se encuentra con diferentes guías clínicas, se puede encontrar con diferentes sugerencias que van a tener diferente aval en la evidencia científica. Pero sí, como decíamos, lo importante es que la evidencia científica nos sirve para saber efectivamente para qué sirve el medicamento, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus posibles perjuicios. Y el arsenal farmacológico, cuando ustedes ejerzan, van a tener que conocerlo porque no sacamos nada con dar el medicamento con mejor evidencia científica si ese medicamento no está disponible en el arsenal. Algo que pasa a veces cuando uno de repente va a un congreso y le presentan un medicamento nuevo, pero que resulta que no está en farmacias, lo indicamos y el paciente no lo puede comprar, por ende el tratamiento directamente fracasó y se acabó la historia. Entonces, cuando ustedes lleven a cabo la selección de un medicamento y la prescripción del mismo, van a tener que seguir ciertos reglamentos, vamos a hablar del marco legal vigente asociado a la medicación y van a tener un resultado. Un resultado que se expresa como esta campana de Gauss, donde vamos a encontrarnos con grupos de pacientes donde apuntamos hacia que el paciente sea un respondedor promedio y obtengamos un resultado dentro de un determinado intervalo. Sin embargo, nos encontramos que siempre pueden haber pacientes más susceptibles a los efectos adversos, más resistentes a los efectos terapéuticos. Entonces, siempre en este proceso vamos a tener que considerar dos cosas elementales. Primero, antes de prescribir el medicamento, considerar las variables que son predecibles en el paciente, variables derivadas de las patologías que presenta el paciente, pensando en variables demográficas, por ejemplo, el hecho de que hay personas que nosotros podríamos indicarle un medicamento, viven en un sector rural que está muy alejado, en el cual no hay una farmacia, entonces la reposición de ese medicamento puede ser compleja, entonces quizás vamos a tener que depender del arsenal que tenga la posta o el, o el,
o el recinto de atención más cercano, las condiciones socioeconómicas, porque a veces nosotros podríamos decir, sí, el medicamento más efectivo es lo que deberíamos recomendar en base a la evidencia científica, pero si el paciente no tiene las ganas o la posibilidad, mejor dicho, incluso, de pagar el tratamiento, ¿qué sacamos con dar el tratamiento más adecuado si al final el paciente no lo va a poder costear y por ende no lo va a poder utilizar y medicamento no utilizado es un fracaso terapéutico igual? Y por otro lado, algo que pocas veces se hace, pero que es importantísimo hacerlo, y es que una vez que nosotros tenemos los resultados, nosotros hagamos los ajustes y tratemos de apuntar hacia una dosis efectiva individual. O sea, evaluar a nuestro paciente, ver cómo respondió el tratamiento, ver si hay ajustes posibles, ver si hay algo que mejorar, porque esto ayuda a que el paciente tolere mejor el tratamiento, se adhiera mejor el tratamiento y obviamente eso optimiza los resultados terapéuticos. Así que nuestras unidades de aprendizaje. Nuestras unidades de aprendizaje principales son farmacología general básica, donde vamos a hablar de farmacocinética, farmacodinamia, efectos adversos a medicamentos, interacciones medicamentosas, marco legal vigente. Después vamos a hablar muy brevemente de la farmacología del sistema nervioso autónomo, porque la verdad es que si bien les vamos a entregar una clase al respecto. La farmacología del sistema nervioso autónomo normalmente se ve cuando vemos farmacología por sistema. O sea, cuando veamos sistema respiratorio, cardiovascular, genitourinario. La farmacología del sistema nervioso autónomo se nos repite, entonces si no la contextualizamos a un ambiente específico, a veces es medio compleja de entender, pero sí es importante tener una buena base en fisiología. La neurofarmacología y los mediadores de la inflamación serían nuestra tercera unidad. Vamos a hablar farmacología del sistema nervioso central, antiinflamatorios no esteroidales, analgésicos opioides, antihistamínicos. Y finalizamos con farmacología cardiovascular, principalmente enfocada, como habíamos dicho, en patologías más prevalentes, como la hipertensión, como las dislipidemias, como el tratamiento del infarto agudo del miocardio, pero ahí vamos a también tocar otros temas que quizás son menos prevalentes, pero no dejan de ser importantes, como la angina de pecho, las arritmias o la insuficiencia cardíaca. Aquí, obviamente, es donde normalmente tienen que tomar sus apuntecillos, está dentro del programa, el calendario de asignatura, pero de igual manera lo volvemos a reforzar. Vamos a tener 3 pruebas. Estas pruebas son de carácter presencial. Normalmente lo que hacemos en función de que tengamos el tiempo y sala disponible es que la revisión de las pruebas se hace la retroalimentación de las evaluaciones se hace en el mismo momento de la prueba, es decir, ustedes rinden su evaluación y nosotros después les damos cuenta de la pauta de dicha evaluación para que sepan cómo vamos a corregir, porque ahí el proceso de corrección es un poquito engorroso en el sentido de que nos tienen que escanear las pruebas, nos las envían, las revisamos y escanearlas de vuelta es medio engorroso, así que obviamente siempre va a haber espacio para que si alguien necesita o tiene alguna duda puntual o necesita saber específicamente en qué se equivocó, lo puede hacer, pero ya vendría siendo los horarios de consulta. Tenemos 3 pruebas entonces, un primer certamen que es de farmacología general básica, que abarca hasta la clase de marco legal vigente, que vendría siendo el jueves 2 de octubre. Después tenemos una segunda evaluación que principalmente abarca contenidos del sistema nervioso central, que vendría siendo el 30 de octubre, y una última prueba del 27 de noviembre que abarca contenidos, bueno, siempre puede haber una variedad en función de que haya alguna suspensión o algo por el estilo en cuanto al contenido, pero que por lo menos en los años anteriores ha abarcado lo que son mediadores inflamatorios y sistema cardiovascular. En el caso de que, eh, obviamente, después pasemos a comparar nuestras evaluaciones finales, su evaluación final implica el promedio de la teoría con la práctica, de la cual vamos a hablar en unos instantes, donde tenemos adicionalmente un examen acumulativo que vale el 30% de la nota, mientras que las notas del semestre, es decir, suma de teoría con práctica, equivalen a un 70% de la nota. Entonces, aquí todas las evidencias tienen que tener un promedio individual superior a 4, es decir, tanto la teoría como la práctica debe tener una nota
igual a 4. De lo contrario, se van a un examen de repetición. Bueno, ustedes conocen el reglamento probablemente mejor que nosotros, que sería el 18 de diciembre. En cuanto a las fechas de evaluación, nosotros la verdad no tenemos mayor problema en irlas modificando en función de que ello los beneficie. Sé que siempre se tienen muchas pruebas, a veces hay topes con las evaluaciones y todo el asunto. Esperamos que no ocurra, pero de ser así, por favor avísennos con tiempo, infórmennos lo antes posible para proponerles alguna otra fecha, sobre todo porque nosotros igual tenemos que hacer la gestión de solicitar que para el día de la prueba se asigne una sala, aparte de asignar una sala, se tiene que asignar un docente para entregarlo, también tenemos que entregar las pruebas a la Oficina de Educación Médica con cierta anticipación, entonces si quieren hacer algún cambio, lo ideal es que nos avisen lo antes posible, así que échenle un vistazo a sus calendarios de evaluaciones y si hay que cambiar algo, lo analizamos. En cuanto a la sección práctica está compuesta principalmente por talleres o seminarios. Aquí vamos a tener dos grupos de actividades. Todas son de carácter obligatorio. Como ustedes saben, en lo que respecta a asistencia a teoría, no hay obligación. Ahí ustedes ven lo que más les convenga. Pero en cuanto a actividades de seminario o de práctica, el, el porcentaje de asistencia es del 100% y tenemos tres actividades que están relacionadas a las notas prácticas. Uno son las sesiones de casos integradores. Las sesiones de casos integradores, nosotros les vamos a mostrar uno o dos casos relacionados a los contenidos que estamos evaluando para que obviamente tratemos de relacionarlos de alguna manera a la práctica clínica. Y normalmente a cada seminario o cada dos seminarios perdón, cada dos sesiones de casos integradores o una sesión de casos integradores vamos a tener un seminario. Ese seminario normalmente se evalúa de distinta manera, les vamos a entregar las rúbricas respectivas, pero usualmente se evalúa en base al desarrollo de un test con respecto a algunos contenidos de la materia teórica. Se realiza una sesión de discusión o una presentación de casos clínicos en algunos casos y tras esa presentación de casos clínicos, nosotros, por ejemplo, les asignamos un caso clínico a cada uno para que lo trabaje en alguna plataforma y después hacemos una sesión de discusión donde se evalúa la participación. Así que generalmente sé que en estas clases online no son muy adeptos a abrir sus cámaras, pero en el caso de los seminarios sí es obligatorio trabajar con la cámara encendida. En cuanto a la última evidencia, es un trabajo de investigación que es la verdad, es el desarrollo de una cápsula educativa. Se les va a asignar un tema a cada estudiante y cada uno va a tener que hacer una cápsula educativa con cierto propósito de enseñar sobre algunos medicamentos que están ya sea dentro o fuera de los temas contemplados en las actividades teóricas. Así que para cada una de esas actividades que son las evaluadas, los casos integradores son de asistencia obligatoria, pero no son evaluados, mientras que los seminarios sí tienen una evaluación, al igual que este trabajo de investigación o el desarrollo de esta cápsula educativa, mejor dicho, y que valen un 20% cada uno de la nota final de la sección práctica. En relación a las consultas sobre el contenido de clases, como dijimos, vamos a tener estas sesiones de casos integradores. Ojalá guarden la mayoría de las consultas para esas actividades, ojalá lleven hartas dudas, porque mientras más dudas tengan, más amena se hace la actividad y nos permite a sacarle más provecho. También, si es que necesitan, nosotros lo más seguro que vamos a informar un horario de atención. Sin embargo, el horario de atención normalmente, por lo personal, no suelo aferrarme a un solo horario, porque resulta de que normalmente el horario en el que yo tengo disponibilidad suelen ser horarios en los que ustedes a veces no tienen disponibilidad. Entonces, como nosotros realizamos también clases en la Universidad de Magallanes, también tenemos un horario como medio eh, con hartas cosas relacionadas a la UMAG y eso hace de que de repente cueste definir un horario fijo todas las semanas.
Sin embargo, siempre que ustedes necesiten, tenemos la vía electrónica disponible. En la pantalla ustedes ven, hay un correo que es un correo común del equipo docente. A ese correo me pueden escribir a mí o a la profesora Claudia, que es un correo de la UTA, que es el correo a través de la cual utilizamos en la plataforma de Classroom, e ingresamos sus notas y todo el asunto. Mientras que también tenemos dos correos personales que son de la Universidad de Magallanes, a los cuales nos pueden contactar si es algo puntual para con alguno de nosotros dos, o si quieren utilizarlo como forma de enviar con copia los correos, aparte del correo el correo común del equipo docente. Y obviamente, como les decía, nosotros tratamos de no apegarnos a un horario fijo de consulta porque normalmente no es compatible con sus horarios disponibles. Sabemos que tienen una semana igual bastante ocupada, pero si ustedes tienen alguna consulta puntual, necesitan algún tiempo para hacer plantear algún problema o cualquier otro tipo de situación, por favor háganoslo saber y nosotros les informamos nuestra disponibilidad y ahí nos ponemos de acuerdo cuando atenderlos. Así que ojalá cualquier tipo de problema que tengan, que no nos están entendiendo algo, que se están complicando con el ramo, que están tratando de que no encuentren una dinámica de estudio adecuada, eh, siempre hacerlo saber lo más temprano posible antes de que se transforme en algo irremediable que lamentablemente no podamos corregir. Así que, bueno, en la coordinación del curso, nosotros consideramos siempre que es responsabilidad del alumnado designar un representante oficial. De momento asumimos como representante oficial a la delegada de tercer año. Sin embargo, si ustedes quieren disponer de alguna persona adicional o si quieren tener un delegado específico para la asignatura, por favor nos los hacen saber. Si no, asumimos que su delegada de tercer año es la persona a la cual vamos a canalizar cualquier tipo de requerimiento que sea a favor del curso. Entonces, cualquier propuesta de cambio en el calendario de actividades, cualquier tipo especialmente en las pruebas, es importante que la entreguen con anticipación, que ojalá esté respaldada por el curso en su totalidad, especialmente el tema de las pruebas. Ahí sí pedimos la totalidad del curso. Las clases teóricas pueden ser un poquito más respecto a la mayoría. Y obviamente depende de nuestra disponibilidad horaria y depende de que podamos llegar a un acuerdo en ese tema. Entonces, lo ideal es que todas esas cosas las canalice el respectivo delegado. Por último, y antes de irme a darles un espacio si es que quieren hacer alguna pregunta o si tienen alguna duda de momento, la bibliografía recomendada por programa son el Goodman y Gilman, que son las bases farmacológicas de la terapéutica. La verdad, cualquier edición nueva, hay ediciones más nuevitas que esas, pero eh, la verdad es que no hay grandes cambios, de repente hay algunas actualizaciones, sobre todo en el área de inmuno y cosas por el estilo, pero son libros que de 2010 en adelante, la mayoría de ellos cumple con las expectativas de lo que queremos enseñar. Farmacología humana de Jesús Flores tiene la ventaja de que es un libro con su idioma de origen en español. A veces el Goodman y Gilman, algunas traducciones no son las mejores, pero también pueden acceder al mismo texto en inglés si se les acomoda. Y son dos buenos textos de referencia en farmacología, son como, digámoslo así, como uno dice, los textos Biblia en farmacología. Mientras que si obviamente se sabe que uno a veces tiene que, bueno, hoy día no es tanto cargar libros, sino que es descargar libros o digitalizar libros, pero igual es mucho material de lectura, a veces un libro Biblia para algunos contextos en los cuales puede ser requerido alguna solución o alguna respuesta más puntual. Para eso se encuentran con libros que obviamente no son pequeños, pero que están un poquito más acotados en ciertos temas, como el Katsun o el Velázquez de Farmacología Básica y Clínica, que son textos, como decíamos, más acotados, a veces apuntan más hacia lo clínico, a temas mucho más resumidos, que sirven para repasar algunas cosas de las que vemos en clases, lo mismo en Rangi Dale, o tenemos también la posibilidad de considerar al Netter de Farmacología Ilustrada, que de repente para todas estas partes de farmacología básica, en lo que refiere a relaciones fármaco-receptor, tipos de receptores, tipos de transducción de señales asociadas a fármacos y ese tipo de cosas que a veces puede llegar a costar entender un poquito. El Netter, bueno, como todo Netter, tiene la ventaja de que sus ilustraciones ayudan mucho a la comprensión. Bueno,
Hasta el momento, ¿alguna pregunta, chiquillos? Hola, profe, ¿se me escucha? Voy a ver el chat ahora, como les decía, no lo puedo ver en imagen, o sea, mientras estoy proyectando, pero, a ver, Javiera me pregunta si el examen del 9 de diciembre dice acumulativos en un examen final. Claro, mire, nosotros tenemos este examen final que es, en el papel, es un examen obligatorio, pero que se nos da la posibilidad de eximir gente. Siempre se me olvidan las condiciones de exhibición. Quizás la profe ahí me ayudó un poco, pero se los vamos a publicar. Si mal no recuerdo, las condiciones de exhibición del curso era que si en teoría ustedes tenían un promedio de notas superior a 5, con ninguna nota roja durante los 3 certámenes, se podían eximir de ese examen acumulativo o ese examen final. Si mal no recuerdo, esas eran las condiciones. De todas maneras, no me crean todavía, sino que esperen el aviso relativo que va a estar en la plataforma de Classroom, pero sí estoy casi 85%, 90% seguro de que esas eran las condiciones de exhibición que habíamos mantenido hasta la fecha. Entonces, nota 5 con ninguna nota insuficiente, tanto en los talleres como en las pruebas teóricas. En ese caso, se eximían y no era necesario presentar el examen final. Sí, creo que ustedes lo llaman examen final, quizás de ahí la confusión con la palabra Javier. Isabel, usted tenía una pregunta. Hola, profe, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien, gracias. Yo le quería informar que yo soy la nueva delegada, así que le voy a dejar mi correo en el chat Ya, para que me informe cualquier muchas gracias. cosita. ¿Ya? Bueno, se Y, profe, agradece. le quería consultar, el PPT que pasó ahora no está en el Classroom, lo va a subir y le quería consultar si esta clase entra en la primera prueba. Sí, lo podemos subir, pero es materia que no entra en la primera prueba porque es como una contextualización. Hay algunas cosas que van a entrar en las pruebas siguientes, pero las vamos a pasar en la respectiva prueba, pero nada de historia de la farmacología ni cosas por el estilo. Ya, profe, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta o pasamos al siguiente bloque? Lo vamos a tratar de hacer un poquito más cortito para que no sea tan traumática la primera clase. Profe, ¿Sí? ¿me escucha? Bien. Salí algo de los Sí. talleres de seminario. ¿Eso va a ser en Ujú. grupo, individual? ¿Lo de los seminarios es en grupo o individual cada uno? Individual. Ya. En el caso de los seminarios, como habíamos dicho, a ver, ustedes tienen varias fechas de taller. Primero son casos integradores. Los casos integradores es más una sesión donde nosotros planteamos algunos casos y esperamos que ustedes aprovechen de plantear sus dudas. Esa es una sesión que se realiza en grupo, pero que no tiene evaluación, sino que solamente es de asistencia obligatoria. En el caso de los seminarios propiamente tales, los seminarios tienen un test que es individual. Normalmente la resolución de algún problema o algún caso clínico o alguna situación clínica, que también es individual, a través de una plataforma de presentaciones de Google, y después tienen una hoja, hay una rúbrica de evaluación individual para la actitud, la participación y el desempeño dentro de la actividad. Entonces todo se evalúa en estricto rigor individualmente. En el caso de las presentaciones que van a ser las cápsulas educativas, tenemos que ver obviamente el volumen del curso. Como decía la profe, tenemos hasta el momento anotadas a 28 personas, si mal no recuerdo. Tenemos que ver si efectivamente ese es el curso y si es más gente. Quizás las cápsulas educativas puedan ser en parejas o algo por el estilo, pero de momento también teníamos planificados que fueran exposiciones de carácter individual. Así que todo lo que es práctica se evalúa de forma individual. Ya. Y profe, tengo una duda con respecto al horario porque
se supone que hoy día nos tocaba taller, hay un grupo de taller A y taller B, y el jueves, según el horario que nos pasaron, nos tocaría la cátedra. Entonces me quedó la duda de, ¿se van a fusionar los talleres? ¿Se va a respetar el horario de taller o se va a pasar cátedra? No, nosotros lo que pedimos es esos dos horarios porque en los horarios en que no tenemos talleres, que hay como 6 o 7 semanas en las que no hay talleres, en esas semanas aprovechamos de avanzar con la teoría. Considerando que la asistencia no es obligatoria, obviamente ahí cada uno ve lo que más le convenga, pero normalmente durante las semanas que no tengamos talleres vamos a tener clases teóricas. Vamos a tratar de que esa semana no ocupar los dos bloques completos, porque igual es harto tiempo, pero vamos a hacer algunas clases teóricas durante los días de taller. Entonces, más que regirse por el horario, ríjanse por el calendario. No me acuerdo si la profe lo alcanzó a subir, si no lo subimos entre hoy y mañana. Tenemos un calendario donde es que está junto con el programa. Entonces, al final del programa, ustedes van a ver un calendario y ahí está la organización de las semanas y está descrito cuándo tenemos talleres, cuándo son talleres por grupo y cuándo son sesiones teóricas. ¿Ok? Profe, Ujú. y en cuanto a los grupos que son A y B, ¿van a ser acorde a intranet o usted nos va a dar otro? No, los vamos a informar. Se supone que son dos grupos para los seminarios, que probablemente van a ser como el grupo A y B, pero para los casos integradores, pero los casos de seminario normalmente van a ser sesiones de 4 grupos, porque como hay que evaluarlos individualmente, se hace difícil tener, eh, o sea, mientras más chicos los grupos, mejor, porque permite más oportunidades para que ustedes puedan intervenir y puedan desarrollar los casos y así sucesivamente. Entonces, les vamos a informar cuáles van a ser los 4 grupos que normalmente armamos. Ya, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Vamos entonces a una breve clasecilla que está asociada a algunos conceptos básicos. Esta clase de conceptos básicos, la verdad, nosotros no es que les vamos a estar preguntando